Bien, estamos rápidamente de regreso en el programa. Vamos a conversar con Jerjes Bocanegra. Él es coordinador de asuntos indígenas del gobierno regional de Loreto. Y vamos a hablar de la ruta de la seda China-Perú, entre China y Perú. Los negocios que se avisoran, lo que tenemos como propuesta desde Perú y lo que China también quiere de nosotros. ¿Cómo para qué? Como para estar alertas en lo que significa estar listos para una oportunidad. ¿Estamos listos para ello? Bueno, atención a la siguiente entrevista. Buenas noches, Jerjes, bienvenido. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenas noches. Gusto de tenerte aquí en el programa, después de tanto tiempo. Después de cuántas lunas también, ¿verdad? Tienes razón. Así es. Ahora, cuéntanos un poco acerca de la ruta de la seda China-Perú. ¿Cómo es eso? Bueno, como sabrás, es una nueva gestión y el profesor Elisban tiene previsto viajar a China y va a participar en lo que es la cuarta expo de la ruta de la seda. Y por supuesto también un evento o foros en la que va a tener o tiene que ver con inversión, comercio, para la cooperación entre el este y el oeste de China. Y ahí es donde nosotros nos embarcamos para que podamos participar, nosotros como país. Sin embargo, como sabrás, Loreto prácticamente tiene que buscar impulsar su desarrollo y le ha tocado a esta gestión o a esta generación en la que está o en la que estamos, ¿no? El profesor Elisban y todo lo que le acompañamos, embarcarnos o buscar insertar a la región Loreto, porque eso es lo que nos falta para que podamos propender al comercio, al mercado internacional, a pesar de las dificultades que tenemos para lo que es producción, lo que es presentar algo al comercio internacional. ¿Qué podemos presentar bajo estas condiciones? Por ejemplo, industrias, cero. No. ¿Por qué? Porque no tenemos condiciones. Empezando por energía eléctrica, empezando por servicio de agua saludable. No tenemos. Entonces, se puede hacer un esfuerzo, pero no es el óptimo o no está al nivel de lo que se pretende para estar en ese estatus de comercio internacional. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer a pesar de todo esto? Bueno, en principio, la participación del profesor Elisban obedece a a ver, si podríamos decir chorro de inversiones, no sabría decirte si es chorro de inversiones, pero es una enorme cantidad de fondos o de dinero que tiene China y que está invirtiendo en muchos países. ¿Pero en qué temas específicos? A eso es lo que voy. Invierte en muchos países porque definitivamente es la economía del momento y la economía del futuro, China, o el Asia-Pacífico. El Asia-Pacífico que está compuesto por 21 economías. Entonces, está soltando inversiones en diferentes partes del mundo para que tengan, obviamente, toda la logística, lo que algunos lo denominan el hub logístico, ¿no? Entre lo que es vías de comunicación, telecomunicaciones, aeropuertos, etc. En el caso nuestro, para que podamos acceder a niveles de desarrollo, tendríamos que hablar, por ejemplo, de desarrollar nuestra capacidad de infraestructura de producción. Y en este caso, obviamente, necesitamos energía, necesitamos conectividad, necesitamos todo ello. Y uno de los pasos importantes que se va a dar es ver de que en China, interesar a China para que invierta en nuestra región, y dentro de ellos es, por ejemplo, la energía eléctrica. Y en la energía eléctrica habría de ver, si quisiéramos decir, analizar cuál es lo más conveniente para la región Loreto, pues obviamente tendríamos que ver desde el CEIN, que nos lo han insertado con el decreto de urgencia del entonces, o el extinto presidente Alan García, el decreto de urgencia del 2011, nos insertó, por ejemplo, el tema del CEIN. Ya estaba considerado en ese decreto de urgencia del 2011. Dentro de lo que también estaba el puerto de Yurimaguas, las hidrovías, etc. Entonces, el CEIN es uno, la hidroeléctrica del Mazán es otro, la fotovoltaica es otra alternativa. Y una de las alternativas que teníamos era de que reforcemos Electro Oriente con lo que tenemos hoy día como Henry, que era una reserva fría. Hoy es la que está más fría, más fría que el agua de Celadores. Lo cierto es que ese es el abanico que nosotros tenemos. Y la reserva fría debiera servir para que, en el caso del CEIN, que era
la niña de los ojos de Alan García, vamos a decirlo así, Ajá. Para que cuando venga el CEIN y no tengan agua, que allá lo llaman estiaje, cuando no tengan agua allá, entonces se prendía la reserva fría. De igual manera sucede con la fotovoltaica. La fotovoltaica tiene un problema. Entre marzo y mayo es época de lluvias, hay nubosidad, y que cuando haya eso, se prendía la reserva fría. Claro. O sea, de todas maneras recorrer. Pero todo ese sistema no funciona. No funciona. Y de hecho han habido y hay informes de la Contraloría en los cuales se señala que ha habido inversiones para paliar este asunto, como la adquisición de grupos electrógenos, claro, que no han valido, que superan los 2 millones de soles en inversión. Exacto. Y que están inoperativos. Entonces, ¿cómo una vez se dice, chispas, cómo China puede querer invertir, empezando por un país en medio del escandaloso caso Odebrecht, con el suicidio de Alan García, Ajá, y con todo un tema cuesta, siendo China una nación muy firme en la lucha anticorrupción y nosotros muy vulnerables, ¿entiendes? sí. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, los lobbies empresariales en Europa, en Estados Unidos, no son delitos. Delito es acá, sino que aquí no se declara. En China, un acto de corrupción va al paredón de frente, Claro. paredón fusilamiento. Bueno, muy al margen de eso. Lo que pasa es que China tiene fuertes inversiones en el Brasil, tiene comercio con el Brasil. El Brasil le provee del 80% de su agricultura, entre lo que es soya, cítricos y arroz. China tiene que dar de comer a 1.200 millones de bocas. Claro. Entonces no tiene tiempo para pensar si sí o si no. Te vendo tecnología y tú me vendes Y materia prima. tú me vendes los alimentos que necesito para mi Claro, gente. claro. Uno. Y dos, entonces, en Brasil tiene fuertes inversiones. En el Perú también. China ha pasado a ser, en la economía peruana, el primer socio comercial, y lo ha desplazado a Estados Unidos. De manera que, y todos los productos que tenemos es chino prácticamente, ¿no? Claro. Así que, en ese contexto, Sin China... tanto TLC. ¿Cómo? Sin tanto TLC. Exacto. Entonces, en ese contexto China tiene fuertes inversiones en Latinoamérica, y entonces nosotros decimos, ¿por qué Perú? Lo que pasa es que del Brasil, donde está Puerto Azú, en esta parte de abajito, por donde está Uruguay, Paraguay, ¿no? Esa es la zona industrial de China. Esa es la zona donde está Itaipú, la central hidroeléctrica la segunda más grande del mundo y la más grande de Latinoamérica. La central hidroeléctrica para toda su parte industrial. Entonces, de ahí tienen que mandar su producción, o lo manda por la zona de el canal de Panamá, o lo manda por abajo, por Puerto de Oro, que son rutas muy largas. Necesita atravesar la cordillera de los Andes. Y ahí está el Perú. Esa es la ubicación geoestratégica, geopolítica, geoeconómica importante, no solamente para el Brasil, sino para la China. De allí la importancia del Perú. Y dentro de esta ruta está, que se ha estado construyendo, a pesar de la corrupción, a pesar de todo, y ahora yo me pongo a pensar qué niveles de coordinaciones se habrán hecho en su momento, para pensar de que se haga el IRSA Sur, que es una vía que viene por Inambar y todo, que es una ruta hacia Hilo, para el Asia-Pacífico. Dos, el IRSA Centro fue el tercero en alternativa, pero el IRSA Norte, que es donde estamos nosotros, que viene de Puerto Bayóvar hasta Yurimaguas, y que debiera hacerse multimodal con el Amazonas, pues obviamente es una ruta alternativa también, el IRSA Norte. Ahí es donde estamos nosotros. Claro. Y ahí es donde China tiene trazado, diseñado, pensado, con una fuerte inversión. En un primer momento escuchamos que se trataba de 10.000 millones de dólares. Y ojo, para los chinos una inversión de esta naturaleza no es nada, porque son los dueños de la deuda incluso de los Estados Unidos. Así que imagínate la cantidad de dinero que tienen los chinos. Entonces, 10.000 millones de dólares, un tren que viene desde Puerto Azú, para que entre por la parte de la barriguita de Perú, donde está la zona de Pucallpa. Ya. Entonces, un tren así no le es nada, para que entre por Perú y vaya hasta Bayóvar. Ahí es donde nosotros tendríamos que entrar, para que podamos insertarnos. Entonces a China le interesa. ¿Qué más tiene China? China tiene los ríos amazónicos. Sinohydro es una alianza entre una empresa peruana que es
Administración y Construcción, si la memoria no me falla, para que salga este consorcio que se llama Sinohidro y que son los ganadores de la concesión de las rutas de las hidrovías. Ya. Son los chinos. Pero además, Administración y Construcción es socio de Hidalgo Hidalgo, que es una empresa ecuatoriana con la que han construido y tienen en sus manos la concesión del puerto de Yurimaguas. De manera que los chinos ya indirectamente tienen el puerto de Yurimaguas y tienen la navegación de nuestros ríos. O sea, los chinos ya están invirtiendo en la Amazonía peruana. Claro. Les interesa la Amazonía peruana. De manera que lo que nosotros tengamos ya tiene una proyección y solamente nos toca insertarnos, porque definitivamente es el comercio del futuro, es la potencia económica del momento y no sé por cuánto tiempo más lo será, y en ese contexto obviamente insertarnos no sería hablar del huevo y la gallina, ¿no? Sino porque si no tenemos energía, ¿cómo vamos a hacer industria? ¿Cómo vamos a hacer industria si no tenemos nada cuando no tenemos energía? O sea, vamos a estar dando vuelta en lo mismo. Ya, lo cierto es que se está dando este paso ya. Para que se logre esta forma de insertarse, no somos una región autónoma, dependemos de un gobierno central, y eso está caminando. Hay visos de que podría ser posible. A ver, el Perú ya es socio comercial de China y tiene una gran cantidad de acuerdos con China. Claro, pero una cosa es un acuerdo comercial y otra cosa ya serían otros megaproyectos. Lo tiene. Las Bambas es un proyecto en la que están metidos los chinos, claro, y les interesa. Social, ¿no? Y no solamente eso. Y que es un conflicto social. Hay un conflicto social y habría de ver si es un conflicto que se genera, porque tú sabes, hay ONGs y ONGs. Lo vivimos acá con las petroleras. Y tienen que ocurrir esto porque obviamente la idea es desestabilizar este tipo de cosas, impedir que entre la competencia, etcétera. Lo cierto es que ya los tenemos acá. Y no solamente eso te decía, sino que China además tiene inversiones en el Ecuador, en la que tiene concesionado los lotes petroleros que tiene Ecuador en la línea de frontera con el Perú. Y de ahí que el Ecuador tenga diálogo con el gobierno para que se busque trasladar su petróleo a través del oleoducto nuestro, que es una conversación que ya lo hicieron de gobierno a gobierno. No se trata de nosotros o no se trata de que querramos o no querramos, sino que a ese nivel están los diálogos, las interrelaciones que se van dando, y en la que obviamente a nosotros nos tocaría solamente buscar insertarnos, y a partir de interesar para que inviertan, por ejemplo, en la hidroeléctrica del Mazán, obviamente estamos pensando en tener autonomía energética. Claro. A eso es lo que apuntamos. Y a las finales eran proyectos que eran viables, que eran posibles y que políticamente fueron desechados en el margen de una campaña, ¿no? Entonces, y miren, la mezquindad política, ¿cuántos años de postergación? Así es. Entonces, hay que hacer las cosas y las buenas ideas tomarlas y hacerlas bien, y hacerlas para bien de todos. Me parece genial esta idea y estos planteamientos que tienen ustedes y ojalá se concreticen. Tenemos que caminar a concretarlo porque además de eso va de la mano, en cuanto al profesor Iván se refiere, la de la diversificación económica. Tenemos que apuntar a ello. Sabemos y tenemos conciencia que se va a acabar el petróleo y ya tenemos que proyectar desde asuntos indígenas para que, bien difícil es, quizás pensarlo, conceptualizarlo, pero los hermanos indígenas también saben que se acaba el petróleo y que tienen que pensar en la parte de la diversificación económica. Y ahora hay que pensarlo y hay que tenerlo muy en cuenta. Así es. Gracias, Jerjes, por estar en el programa. Ok, muchas gracias, Carolina. Y esperamos tenerte también más adelante porque otra gran vitrina va a ser la Expo Amazónica y en ese sentido tenemos que dar lo mejor de nosotros y ponerlo en vitrina también. Nos vamos a la pausa, regresamos para hablar de deporte. Va a venir Silvana Moss.